Hola amigos, gracias por acompañarnos en el nuevo video. Hoy tenemos un invitado muy especial para el equipo de ArcZone. Su nombre es el arquitecto Luis Moctezuma. Bienvenido arquitecto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Jimena, buenas tardes. Y pues les agradezco al equipo de ArcZone esta oportunidad, eh, principalmente por el tema de entrevistar o de darle la palabra y poner atención en arquitectos que pues en realidad es como un trabajo más ordinario, no más cotidiano. Y pues eso como que creo que equilibra un poquito la balanza, ¿no? Está padre ver a todos los arquitectos estrella y también creo que está padre como pues darle el espacio a los arquitectos del día a día. Muchas gracias. Claro, siempre será un gusto tenerlo aquí y pues como usted lo dice, siempre hay que tener en cuenta que hay arquitectos muy versátiles que son siempre tendencias en revistas, pero siempre que hay que buscar el lado más humano de la arquitectura y nosotros al compartir sus obras hemos visto esta parte y sobre todo lo notamos en Casa Julia, que es una de las casas que más impacto ha tenido a nuestros lectores y qué más que conocerla por su autor. La Casa Julia es un proyecto que, te platico rápido, se hizo años antes de construirse. Apenas estaba platicando con Sonia, mi socia, y este proyecto lo hicimos en el 2014 y no fue sino hasta 2019 que lo construimos. Pero Así es como... exacto, pero entonces, ¿cómo llega el proyecto Casa Julia a Moctezuma Studio? Mira, el proyecto llega a través de Sonia. Es una amiga de Sonia, la cual, digo, hay una buena relación y en algún momento le platica que quiere hacer una casa y como tal empezamos a platicar y ya nos hace el encargo del proyecto. Había algunas cosas bien establecidas por parte de nuestra amiga, del habitante de la casa, y por lo demás estaba como muy dispuesta a escuchar y es así que empezamos a desarrollar este proyecto. Y de años atrás, ¿no? O sea, fue retomarlo. Sí, fíjate que bueno, este es el primer momento, en el 2014 que pasa esto y después por razones ajenas a nosotros el proyecto queda terminado, lo concluimos, pero no sucede nada. Entonces se enfría y pasan los años y bueno, llegó el momento en que pensamos que ya no iba a suceder más nada. Y sin embargo, pues ahí seguía la relación, pero del proyecto no se platicaba nada. No fue sino hasta el 2018 que llaman a Sonia y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a echar para adelante el proyecto. Y Y, ya de ahí arranca esta nueva etapa. exacto. Y como vamos a ver a continuación, cómo es que, como lo menciona, algo muy importante que fue el proceso de diseño, que muchas veces eso es lo que no notamos. Sí, bueno, fíjate que aquí algo interesantísimo en esta situación del proceso de diseño es que en el 2018 que nos dicen, sabes que va para adelante el proyecto de nuevo, pues me pongo a revisar el proyecto y cuando lo veo, le digo a Sonia, sabes que esto no lo vamos a hacer, este no va a ser el proyecto. Y bueno, hay cosas, bueno, no hay nada casual, ¿no? Creo que todo es causal. Y en ese momento el trabajo, o sea, no había por lo menos trabajo de arquitectura, estábamos haciendo otras cosas, pero no había nada, el despacho estaba pues, básicamente vacío, Sonia y yo. Y entonces pues en esa situación, así como que vivíamos en ese momento, decido hacer el proyecto nuevamente. Entonces le llamo a nuestra cliente, le digo, oye, te propongo hacer un proyecto nuevo. Yo al menos no estoy satisfecho con esta idea y pues quisiera rehacerlo. Y no, evidentemente no te voy a cobrar nada. Y entonces dice, bueno, sí, está bien. Esto es fabuloso, ¿eh? O sea, la apertura y la confianza que tuvimos en nuestro cliente desde el principio es definitivamente parte de medular del resultado, definitivamente. Entonces, pues empiezo a hacer el proyecto,
hay elementos que definitivamente se quedaron por petición del cliente. La doble altura era algo que nuestro cliente traía en la mente ya muy grabado, y ese elemento yo creo que es el principal. Ese y el programa arquitectónico como tal, solamente quería una habitación de momento y pensar en que a futuro pudiera haber otras 2 habitaciones y un espacio muy social. Ella le gusta mucho la convivencia y eso tenía que quedar de manifiesto en el proyecto. De ahí en fuera nos dejó trabajar con un proyecto nuevo y empecé a trabajar a hacer otro proyecto. O sea, fue algo pues bastante interesante porque tenía tiempo, por ejemplo, que yo no dibujaba todo un proyecto. O sea, eso, por ejemplo, fue como pues, completamente anecdótico, ¿no? Ya había colaboradores y personas que nos iban ayudando a hacer el trabajo. Y en ese momento en esa situación de qué hago o que no había en realidad mucho que hacer, me puse a desarrollar ese proyecto. Y ahí es que empieza en realidad Casa Julia, ¿no? Creo que es donde se detona el proyecto real. Tomar el dibujo del proyecto. Sí, fíjate que parte de esta decisión creo que tiene que ver con cierta madurez en el trabajo. Cuando reviso el proyecto, y el proyecto, pues creo que aunque buscaba alcanzar características, diría, propias, tenía esta imagen, tenía una imagen como muy fuerte de lo que se entiende como moderno o inclusive como esta convención social de lo que debe ser la arquitectura, ¿no? La arquitectura moderna de fraccionamiento. Entonces, creo que ese es el principal motivo por el cual decido replantear el proyecto y empezar, digamos, un tanto de cero. De las imágenes que están ahorita en la presentación, la de arriba a la izquierda es como la primera, el boceto como más armado. Había unos antes, pero son tan amorfos, abstractos, como quieras llamarles, que no se entendía muy bien, ¿no? Entonces, este es el que más o menos da claridad. Y ahí parte del tema de por qué es un volumen grande y cerrado tiene que ver con un análisis. En ese fraccionamiento donde esta casa está, ya habíamos hecho otras casas que de hecho se diseñaron después de la primera casa esta y se construyeron antes también. Pero bueno, yo lo que detectaba era que son terrenos muy pequeños. Este terreno tiene 6,50 metros de frente y por 18,50 de fondo. El tema es que me da la impresión, no lo puedo asegurar, pero me da la impresión de que en aras de querer hacer o construir un proyecto que formalmente aspire a algo más, que vamos desde las medidas, ¿no? Podría ser. Entonces yo detectaba que las fachadas, por así decirlo como tan acotadamente, estaban muy fragmentadas. Y creo que es en esta intención como de manifestar una casa más grande, ¿no? Que tiene 2 accesos, que tiene ventanas acá, ventanas allá. Entonces, yo lo que creía es que los proyectos que hacían ahí estaban tan fragmentados, con tantas texturas, con tantas cosas, que en ocasiones inclusive, no, si había muchas casas, de momento no sabías dónde terminaba una, dónde empieza la otra, cuál era el acceso principal y cosas de esas. Entonces esa teoría es la que me lleva a pensar que esta casa debía ser un volumen completo, un volumen más homogéneo. Y es de ahí que empiezo a explorar espacio como más cerrado, más sólido, además de que teníamos una orientación norte, lo cual pues era interesante trabajar, ¿no? Y así es como empiezo a pensar en este proyecto. Aquí en estas imágenes creo que es evidente el tema de la intención del barro, ¿no? Exacto. Ya aparecía esto. Son los primeros acercamientos, claro, a lo que era concebir la idea en general y, como dice, romper un poco la homogeneidad de las casas del fraccionamiento para llegar a esto, ¿no? Lo podemos observar en esta imagen. Exactamente. Fíjate que el tema del barro en nuestro caso no es una moda,
porque creo que como apenas recién le preguntaban a Sonia, que hiciera una moda, y sí, sí, efectivamente en algunos casos es una cuestión como actual, y sin embargo yo creo que a pesar de todo es bueno. Creo que si la moda da la oportunidad de que se ponga en valor parte de la identidad arquitectónica de una región, creo que es bueno. Creo que siempre, no todas las maneras de llegar a un punto serán las mismas, pero el punto es llegar. Y en nuestro caso, desde nuestro primer proyecto en Atlisco en el 2009, nos encontramos ya directamente con este valorar los elementos que tenemos en el lugar y con lo que trabajamos. Entonces, en los bocetos pasados se veía como esa intención. Este es el proyecto donde estábamos ya casi, habíamos concluido la idea, ¿no? Teníamos esta idea y en este caso, este volumen que se inserta, se estaba pensando en un elemento negro, negro como vidriado, ¿no? Específicamente pensábamos en este bloque vidriado, color negro. Teníamos otros proyectos ya donde habíamos ocupado el color negro y de alguna manera nos venía muy bien, nos sentíamos a gusto, pero como este tenía el tema de ser vidriado, hubo ahí un tema de la reglamentación del fraccionamiento y entonces no nos permitieron trabajarlo así, lo cual pues hoy en día agradezco, ¿no? Claro, Porque de ahí se desprenden cosas. Y le dio la oportunidad a trabajar con los materiales de la región. Ahorita aquí en esta imagen podemos ver un espacio interior y vemos la limpieza y cómo fue que las ideas, el trabajar en los materiales, en texturas, en darle un giro totalmente, dio como resultado algo que pues se reconoce, que ves el valor cultural y regional que tiene plasmada esa obra. Sí, fíjate que esta parte de lo que se va a la izquierda, que es la cintilla de barro, teníamos ya la obra encima, o sea, ya estábamos haciendo la obra y el proyecto, aunque estaba casi al 100%, pues teníamos esta noticia de que no podíamos trabajarlo en esta imagen negra, así como lo queríamos. Y estuvimos explorando varias opciones, pero ninguna nos llegaba a satisfacer. Y un día recuerdo muy bien que teníamos junta con nuestra clienta, que fue pocas veces a la obra, es de esos clientes que te dejan trabajar, que confían. Y entonces estaba ahí afuera con Sonia, con Cuauhtémoc, y estábamos viendo la casa y decía, es que debe tener algo fuerte, pero además hay un detalle. No teníamos, por ejemplo, el poder de decir, vamos a forrarlo todo en mármol o en pizarra, en piedra pizarra, claro. o en alguna cosa, ¿no? Que podía ser Cantera. padrísimo. Sí, ¿no? O sea, era como, pues creo que el presupuesto definitivamente no nos va a dar. Entonces, pues creo que esto del barro es una mezcla de muchas condicionantes. Y el tema está en que creo que no puedes estar esperando a que llegue el cliente que te permita poner placas de aluminio y mármol de Carrara y cosas así, ¿no? O sea, finalmente las realidades son distintas, son diversas y las condicionantes están ahí y uno tiene que aprender a trabajar con ellas y sacar lo mejor que se pueda. Pues tenemos barro y si barro es lo que tenemos, pues con barro es con lo que vamos a trabajar. Y entonces pensé en la casa, vas a ver, no tiene nada que ver, pero pensé en la casa de cristal de Philip Johnson, que la habíamos visto en uno de los proyectos de la universidad, de mis alumnos le había tocado hacer la maqueta, el proyecto y todo eso, y me fascinó darme cuenta de que el piso estaba en espina de pez, en la casa de Philip Johnson. Y yo no tenía ni idea, o sea, yo no lo sabía hasta que mis alumnos me ilustraron con eso. Y en ese momento pensé en la Naranjos 2, pensé en el barro, pensé en esto que apenas había llegado a mí, y ya cuando llega nuestra cliente dice, ¿qué va a pasar? Yo te propongo esto, forremos todo en cintilla de barro, ya tenía tabiques ahí, digo, mira, es esta parte, la cara delgada y es un espesor mínimo, son 2 centímetros.
1,5. Y vamos a colocarlo en espina de pez, y le puse ahí unos tabiques en el piso, y digo, mira, así es, y vamos a forrarlo. Y se quedó así como, ok, pues suena bien, ¿no? Pero, pues a ver, dime, pero dime de a cómo, ¿no? Pues ya sabes, eso es obvio, evidente, ¿no? Digo, claro que Claro. sí. Dice, hazme una maquetita y dime cuánto. Y entonces, ya que vi que se animó, le digo, bueno, mira, lo que sería ideal, así, maravilloso, sería que esa imagen que ves ahí era el volumen antes. Ujú. Entonces, la verdad es que el espacio, la doble altura es la que tenemos, y ese volumen de ahí, que es el vestidor, evidentemente se quedó. Pero creo que tan blanca la arquitectura, el espacio, creo que pierde esa capacidad lingüística que tiene. O sea, creo que la materialidad atiende a temas estructurales, constructivos, pero también de atmósferas, de los ambientes, ¿no? De eso que percibes y te hace sentir la arquitectura. Entonces, le digo, ¿qué te parece que forramos y después la cintilla la metemos en el plafón y luego la volvemos a subir? ¿Por qué le dije eso? Porque geométricamente el proyecto es una caja que cae sobre la tierra, se posa, y después viene otra que se inserta y queda flotando. Geométricamente ese es el proyecto. Y después ya viene esta materialización. Entonces, por eso es que el barro da toda la vuelta, porque sé que en ocasiones se entiende como solamente las ganas de revestir por revestir. Por eso después le pedí a un arquitecto, le pedí a Osvaldo que me hiciera donde se ve cómo llega este elemento blanco, se inserta el naranja, para que se entendiera la geometría. Entonces le Claro. platiqué de dar la vuelta y dice, órale, va. Y así es como llegamos a esa parte, ¿no? Y aquí tenemos Ahí los están ejemplos. algunas de las fotos que te decía. Exacto, aquí podemos observar cómo fue la experimentación de la colocación de los materiales y como mismo se lo dice, no es nada más forrar por forrar, o, revestir un muro para que se vea bonito, sino llevar un sistema lógico del por qué se va a hacer. Sí, exactamente. La fotografía que está en medio es la que teníamos ese día ahí en la junta con nuestra clienta, y que le enseñamos. Ya después, cuando llegó la cintilla, nos pusimos a hacer un montón más que de maquetas, lo que estuvimos haciendo fueron pruebas. Aquí hay dos cosas. En el tema de la construcción, yo considero que es tan importante la mano de obra, que ellos son los que materializan las cosas, como tan importante es ese diálogo y ese, podríamos llamarlo muy técnicamente, control de calidad de lo que está sucediendo. Entonces, lo que hicimos fue que en la sala de la casa hicimos un tapete, y entonces estuvimos probando las juntas, las medidas, las separaciones, qué tan chueca o qué tan derecha estaba la cintilla, hasta que llegamos a una conclusión, a un acuerdo. Estaba el maestro Adrián, estaba Mitchell, y entonces estábamos haciendo esto, y ya una vez que estuvimos seguros de lo que íbamos a tener, ya después fue que se empezó a colocar, y esa parte yo creo que debe considerarse dentro del proceso de diseño. Claro, porque es un trabajo en equipo, yo creo que es un acuerdo, un lenguaje mutuo entre la persona que ejecuta y la persona que está dando las ideas, ¿no? Porque así como, como arquitectos, tenemos mil ideas, mil cosas. También yo creo que es una parte de saber cómo va a funcionar ese material y saber cómo la persona va a ejecutar ese trabajo para realizarlo. Ahí es una labor también muy importante de ambas partes y creo que, como usted lo dice, fue ahí un trabajo en conjunto que les llevó a esta experimentación con los materiales. Sí, exactamente, Jimena, todo lo que dices es completamente cierto. Ahí ya están haciendo la colocación, ahí, ese es Adrián, y ahí está ya está, digamos, esto que habíamos visto, digamos, a nivel teórico, por así decirlo, Ujú. ya estaba llevado ya a la práctica, ya habíamos medido, ya teníamos como todo entendido, y ahora la cuestión era colocarlo. Del lado derecho
ahí ya estaba la última celosía. Esta celosía del lado derecho se pone al final de la obra porque evidentemente era un tema de tener cuidado. Y otra cosa que yo creo que es importante es el acercamiento con la obra, con la construcción, te va a dar también ciertos parámetros o lineamientos para ejecutar un proyecto, entendiendo el lugar específico en el que estás, ¿no? Porque cada lugar evidentemente te da posibilidades y te brinda condiciones. Entonces, entendiendo en donde tú estás parado, la obra va a generar ciertas pautas para el diseño. Por ejemplo, la celosía del lado derecho ya la habíamos visto previamente en la imagen anterior y no es ningún diseño único. Todos hemos visto esa celosía en algún lugar. El tema es, como en la maqueta pasada que se veía con el tabique, no importa tal vez que ya lo conozcas o que ya esté ahí. Creo que siempre hay que tratar, siempre que se pueda, como realizarlo, llevarlo a la práctica, manipularlo, porque creo que de esa manera es como se aprende de algo, ¿no? Y también como lo haces tuyo, como apropiarte. Entonces, a veces las maquetas, ya sea a escala o en obra, parecen, me da la impresión que para algunos a veces parecen innecesarias porque es como algo que ya está ahí, pero es que si no lo haces, si no lo dibujas, si no lo trazas, en realidad no llega a permear completamente en la cabeza y entonces no hay esa como apropiación. Y después ya lo haces tuyo, ya sabes, después ya es parte de ti, parte de la esencia de la casa, y entonces es donde se genera esta mezcla. Esta celosía además, por ejemplo, no se hizo con ladrillo, no se hizo con cuña y no se hizo con cintilla, sino teníamos ladrillo, teníamos cuadrado 20-20, que es el que habíamos ocupado para la azotea. Y entonces, al hacer las pruebas, no me gustó ni la cintilla ni el tabique. Y entonces le pedí a Humberto que cortara estos tabiques por mitad. Y entonces los cortaron por mitad y dije, bueno, ahora sí, hagan una muestra. Y ya la levantaron. Por lo tanto, tiene 20 centímetros de profundidad cada pieza, aunque tenga los 2 centímetros de frente como la cintilla. Y entonces estructuralmente funcionó mejor y no se veía tan pesada como se vería con el tabique. Y así es como la construimos. Y entonces vuelve a pasar esta como dialéctica que te digo entre obra, diseño, y todo se va tejiendo. Claro, es como ir teniendo la idea, manipularla, aterrizarla y ejecutar, probar y totalmente que funciona, entonces es trabajar sobre ello. Es yo creo que parte de el proceso que tenemos todos de aprender a estar en obra, como dice, llenarte de ella. Y esas son a lo mejor se ven como pequeñas cosas, pero son las que suman, las que hacen tuyo el proyecto, las que van ganándote o llenándote también de esa experiencia que muchos, por las que reclamamos, por la que muchos aspiramos. Y yo creo que también es el valor de ir experimentando con lo que tienes, con los materiales que estás manipulando y no quedarte nada más como con la simple forma de colocación de un tabique, de una celosía, sino llevarlo a un punto en el que con el mismo material salgan cosas diferentes, porque así es con muchas cosas. De una sola cosa te pueden salir muchas ideas. Creo que, si no me equivoco, eso tiene que ver con el tema de la innovación, ¿no? De ocupar lo que ya tiene para dar una respuesta diferente. Sí, aquí, por ejemplo, se puede apreciar del lado derecho, que es la planta, el último nivel, y está todo en naranja el dibujo porque es todo barro. Entonces, esto viene a complementar un poco lo que te platicaba hace rato de cómo es la fachada viene en barro, el plafón viene en barro, después entra la casa, pero también la tapa, digamos, es también de barro. Entonces, es como un gran bloque de barro inserto en una Envoltura. cajita o en una grapa, dirían, ¿no? Blanca, y ahí queda inserto. Y tenemos nada más un núcleo que atraviesa el volumen de barro y llega a tope con esta grapa blanca. Son las instalaciones, incluida lo que es la cocina. Entonces,
esto que se ve ahí no solamente se compacta porque sí, sino porque de esa manera también encuentro el modo de optimizar el espacio. Como te decía hace rato, esta casa mide 6,50 de frente y hemos llevado a diferentes personas a esta casa o a otras que hemos realizado en lotes de la misma dimensión y siempre se llevan una sorpresa y hay quien nos ha dicho, ay, se ve tan chiquita por fuera la casa fulanita y cuando entras, wow, ¿no? Entonces, eso también está, digamos, está pensado, está trabajado, el optimizar el espacio, cómo podemos brindarle a una vivienda de interés medio, que no es una residencia, cómo podemos hacer de lado el estigma de que no puede tener ciertas o cuáles cosas que la pueden cualificar espacialmente y cómo sí lo podemos lograr, ¿no? O sea, demostrar cómo se puede. Entonces, la casa, en esta casa y en otras, tú podrías tener una sala muy, muy grande, o sea, hablando de los sillones muy grandes, que en otras casas de las mismas dimensiones no podrías meter, no podrías tener. Y en cambio, en estas casas se está logrando eso. Y por eso es que tenemos este núcleo ahí tan central. Creo que eso es lo que da, o lo que, por lo que yo creo que abogamos todos, o varios, o que estamos en esta área de la construcción y del diseño, sobre dejar de encerrar a las personas en cajas, sino darles la libertad y de que también tienen amplitud en el espacio, de que se merecen un espacio bien diseñado, de que se merecen esa sensibilidad de sentir el espacio, el confort que da un lugar y como dice, ese tipo de casas muchas veces a lo mejor no sabemos cómo solucionarlas, pero si te pones a estudiarlo, existe la forma y llegas a esto, a que dices, ¿cómo es posible que en una casa de 6,50 me quepa un sillón de ese tamaño? ¿No? O que pueda tener ciertas cualidades, ciertas cosas. Yo creo que ese es el trabajo y la experiencia y sobre todo el meterse a la obra, al diseño, a comprometerse para llegar a dar estos resultados. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jimena. Es como una combinación. Fue un fabuloso porque tuvimos la oportunidad de hacer como un postulado y lo que decíamos nosotros es confort no es igual a metros cuadrados. Esa era como la premisa del proyecto. Y entonces en esa casa es que empezamos a trabajar y a buscar la optimización del espacio en términos de habitabilidad y confort. Y ahí es donde empieza esta búsqueda. Y después de varias llega Julia. Que tenemos los cortes, tenemos que una solución estructural que apuesta por lo tradicional también, porque como lo mencionaba, es explorar el material de la región que tienes y sobre todo hacerlo tuyo, estudiarlo y dar un resultado, dar una respuesta al sitio y al proyecto. Sí, exactamente. Aquí el tema, esto que te platico de cómo, de esta búsqueda, ¿no? De esta exploración y este reto que nos pusimos nosotros mismos de lograr lo más con lo menos, también, por ejemplo, se ve reflejado en la estructura. Y esta estructura de esta casa, esto que estamos viendo aquí son las zapatas, son todo el sistema de las zapatas, de la cimentación del proyecto, pero lo que estamos haciendo, lo que hicimos con este proyecto fue que los muros actuaran como muros de carga. Te digo que esta relación de obra-diseño, pues también te va dando como enfoques distintos. Si nosotros pensamos de inmediato en columnas y traves, bueno, vamos a tener muros en una casa pequeña, ¿no? O sea, en este ejemplo, en la casa Julia o en las otras que hemos hecho acá, si tenemos un terreno pequeño con una casa que será pequeña y si empezamos a generar columnas, vamos a tener muros, paños de muro interrumpidas por columnas que van a salir. Y entonces ahí ya en ese momento yo creo que ya estamos Rompe todo haciendo, totalmente. sí, haciendo otra cosa. O vamos a, lo que hicimos fue que los muros trabajaran. Entonces aquí los muros están trabajando, están siendo muros de carga. Las losas, por ejemplo, lo que yo hago, yo no calculo evidentemente, pero lo que sí hago es proponer un criterio de estructura.
Y ese criterio de estructura lo platico con mi amigo Abdiel, que él es el arquitecto que por muchos años nos ha ayudado en el tema de las ingenierías y en el cálculo. Entonces yo le digo, mira, estoy pensando, ¿qué te parece si vamos girando las losas? En este caso fuimos girando las losas. Lo que siempre nos dicen es, pues en el sentido más largo y todo parejo, ¿no? Por ejemplo, para una losa apoyada en 2 puntos. Y aquí lo que pensé, dije, bueno, vamos a cargar tanto los muros que la cimentación va a terminar siendo muy grande y en algún momento voy a necesitar la fuerza o el apoyo de una columna, una trave. Y entonces le dije a Abdiel, bueno, ¿qué te parece si vamos girando una losa para un lado, la otra losa para el otro lado, la otra losa para el otro lado y la otra losa para el otro lado? Y me dijo que sí, que estaba bien, y él empezó a trabajar en eso, ya él afinó esta idea. Es fabuloso trabajar con él porque tiene toda la idea de la arquitectura apoyada con este refuerzo que en su universidad le dieron del tema de la ingeniería y cálculo estructural. Entonces así es como hicimos trabajar a Julia, de manera que no tenemos columnas y no tenemos traves, ¿no? Las losas están apoyadas siempre en muros. El claro no es mucho, también hay que decirlo, son 650, no es un claro muy grande. Creo que la manera formal o la inercia visual tal vez te lleva a pensar que la casa es mucho más grande, pero Claro. la casa tampoco es tan grande, ¿no? Eso también es importante considerarlo. Claro, no, no solo hacer las cosas por capricho o por que se nos ocurrió, sino que los elementos que ponemos tienen que respetar cierto criterio y también, sobre todo, yo creo que jugar con las formas para poder ir rescatando esos espacios, para poder ir, pero sobre todo sobre un criterio, no nada más porque se nos ocurren las cosas, ¿no? A lo mejor lo somos a veces tal vez impulsivos y queremos desarrollar ciertas cosas que muchos creen locura o que este, nos va a llevar otros dolores de cabeza, pero sin embargo yo creo que todo se puede hacer en base a un criterio y yo creo que trabajando la ingeniería y la arquitectura no tenemos ningún problema en desarrollar grandes ideas y grandes proyectos, como usted lo dice, guardando siempre un respeto por por los criterios que nos dan, también lo dice, han guardado desde el criterio estructural, desde las ideas de bocetos, han ido desarrollando todo ese proceso que los ha llevado hasta que ven ese momento, la obra ya en forma y van eligiendo materialidad, que ya lo ven plasmado, que ya lo ven este, que ya lo ven en cuerpo, que ya, ¿qué siente? ¿Qué siente usted o como arquitecto, como profesional, cuando ve este proceso, cuando ve este cambio, cuando echa una mirada hacia atrás y ahora ve el avance de la obra? Bueno, en mi caso pues es el momento, hay 2 momentos padrísimos. Uno para mí, uno es cuando empiezo a rayar una hoja y empiezo a imaginar la manera en que en este momento voy a poder dar una opinión sobre la construcción del espacio. Ese es el primer momento. Y el segundo momento también maravilloso es cuando se está viendo. De hecho, fíjate que creo que a mí me gusta mucho el punto de la obra gris. Cuando el edificio llega al punto de la obra gris y está libre como de, podría decirte que libre como de prejuicios, entendiendo por prejuicios ya todo, que si los acabados, que si Claro, quiero oro, que si quiero plata, que si quiero lo que sea, libre de prejuicios, solamente la arquitectura con los muros grises, con la luz, con el sol, ese momento también es fabuloso. Y yo creo que fue la obra lo que o sea, creo que es esa sensación la que me hizo, digamos, al final del día enamorarme de la obra, porque creo que como muchos, cuando yo terminé la carrera, yo me imaginaba que iba a estar todo el tiempo desarrollando proyectos, todo el tiempo diseñando, y en mi mundo, en mi pequeña realidad era, no, pues alguien más va a trabajar y alguien más se va a ir a ensuciar y alguien más va a ver a los proveedores, etcétera. Y afortunadamente
La vida me enseñó que no era así. Y entonces conocí la obra, que creo que lo más bonito es llevar la idea a la obra. Creo que si se queda en idea no me siento tan satisfecho. Creo que el punto es llevarlo a la obra, porque además compruebas todas esas teorías, todas esas ideas. O sea, ahí en la obra es donde dices, híjole, me equivoqué. Definitivamente me equivoqué, ¿no? O sea, esto no debió haber sido. Y yo creo que eso es lo que yo valoro en la obra, ¿no? Sobre todo que yo creo que la obra te da esa autorreflexión, esa autoevaluación de el proceso que has llevado, sobre las decisiones que has tomado y te da también un criterio para ver en qué sí estás acertando, en qué sí estás fallando y en qué debes mejorar. Y que cada obra te lleva a sensaciones distintas, tanto por la estructura, por acabados, por el presupuesto, que a veces no nos acompaña siempre, que quisiéramos siempre tener un presupuesto infinito, pero siempre eso es lo que nos da ahí ese toque de aprender también a solucionar en base también un poco a eso, un poco a tus ideas, y que no todos los proyectos tienen que ser caros o de lujo para hacer unos buenos proyectos. Sí, fíjate que acabas de decir como tres, cuatro cosas súper interesantísimas. Sí, el tema del presupuesto, ¿no? El otro día estaba reflexionando que alguien más me preguntaba sobre el proyecto, sobre este y sobre colorines. Y no lo dije, pero se me ocurrió y ahora te lo voy a decir, que suena como chiste, ¿no? Que, bueno, está el dicho que dice que si del cielo te caen limones, pues ponte a hacer limonada. Y yo lo que pensé, dije, pues del cielo me cayeron tabiques y pues me puse a hacer algo con tabiques, ¿no? O sea, no había más. O sea, efectivamente, qué padre tener un presupuesto así de esos como kilométricos. Pero bueno, como te decía al principio de la entrevista, habemos arquitectos que somos como los arquitectos del día a día, ¿no? Los que vamos construyendo, valga la expresión, como la ciudad a ras de suelo. Y están los arquitectos que, bueno, tienen la oportunidad de hacer como estos hitos, ¿no? Como estos elementos que van a reestructurar ya de manera mucho más emblemática o icónica la ciudad. Pero bueno, pues nosotros tenemos como a veces estas condicionantes. Y sin embargo, creo que eso también es lo que te pone a prueba. O sea, creo que es ahí donde está el reto, ¿no? El plato fuerte para los arquitectos a ras de suelo está ahí, ¿no? Es como, bueno, Claro, yo creo que es un poco quitarnos también de la idea de que la arquitectura de revista o de la arquitectura para portadas. Yo creo que también un poco a veces se nos olvida humanizar la arquitectura porque al final de cuentas la tenemos que vivir, la tenemos que disfrutar, habitamos dentro de ella y la tenemos que tener a la mano, al alcance, ¿no? Siempre cuando descubrimos que en cualquier momento estamos creando, que estamos diseñando, sea lo que sea, es esa parte de la arquitectura humanizada, de que tenemos que ser sensibles y como lo dice, a veces a aprender a dominar varios presupuestos, a adaptarnos también un poco a todo tipo de clientes que llegamos a tener, porque, o sea, quisiéramos tener que todos nos dijeran que sí a las ideas, que sí a los presupuestos, pero yo creo que a veces reconocen el valor de tu trabajo y también eso se agradece y yo creo que ves en ellos también un potencial grande para desarrollar algo que ellos están anhelando, es construir sus sueños, sus ideas, ese lugar en el que van a vivir por el resto de su vida. eso es importantísimo, el tema de entender que los arquitectos no trabajamos para nosotros, y eso creo que es un problema. Quiero regresar un momento porque antes de comentaste algo que también es muy interesante y creo que viene a colación, el tema de la humildad para evaluar nuestro trabajo, porque creo que no es algo que se nos dé a los arquitectos. O sea, yo creo que los arquitectos somos de esas profesiones que tenemos el ego como muy, muy, muy por encima de la realidad y de lo que en verdad podemos hacer. Creo que es muy fácil
sentirte como muy superior, pero creo que es bastante difícil demostrar que en realidad eso está pasando. Entonces, cuando uno es humilde, puede tener la capacidad de autoevaluar tu proyecto, que eso me acuerdo que me lo mencionó una arquitecta cuando yo estudiaba, la arquitecta Marco del Pont, nos decía, hay que autoevaluarse, es súper importante y jamás se me olvidó. Y son de las pocas cosas que recuerdo, la verdad, de la universidad, pero eso se me quedó muy grabado y siempre lo he hecho, siempre hay que autoevaluarse, te autoevalúas en el proyecto y cuando haces la construcción vuelves a autoevaluarte. Creo que el crítico más duro es uno mismo, o debe ser uno mismo, ¿no? Y decir, esto está mal, esto puede mejorar, esto puede mejorar, esto hay que corregirlo, esto no debe pasar de nuevo. Pero creo que es una cuestión pues de aceptarlo, ¿no? De aceptar la crítica de ti mismo, ¿no? Creo que es de lo más complicado. Y la segunda, como estabas mencionándolo, es entender o más bien recordar que estamos trabajando para las personas. Nosotros trabajamos para los demás, para el otro. No hacemos arquitectura para nosotros mismos. Y creo que muchas veces hacemos arquitectura para regodearnos nada más. Y ahí creo que ahí el único que pierde es el habitante, ¿no? Creo que sobre todo están las personas, hay que aprender a escuchar. Todos sabemos que una relación está fundamentada en la escucha y esta relación entre el habitante y el arquitecto no es la excepción. Creo que escuchar es imprescindible. Muchas veces en escuchar al habitante te puede llevar a tener soluciones que se transforman y al final del día casi que colaboraste con tu cliente y juntos hicieron un proyecto. Y eso se nos olvida muy a menudo. Hacernos un recordatorio de para qué estamos haciendo las cosas, para quién estamos haciendo las cosas y para qué. Yo creo que es algo sumamente importante y creo que a los jóvenes que nos ven, que nos leen, que nos escuchan, es importante darles ese mensaje de que no hay proyecto finito ni perfecto, solamente es es nuestro proyecto, es el proyecto para esa persona que confió en nosotros y sin duda hasta este punto yo veo con usted y con Casa Julia un proyecto que rescata la arquitectura del lugar, que rescata esa humildad y esa humanización de la arquitectura, de trabajar con, con los materiales de la región y darles ese valor y explotarlos a que den su máximo esplendor. O sea, son bellísimos, son muy buenos y sobre todo creo que con grandes ideas se puede llegar a hacer muchísimas cosas. Sí, el tema que acabas de exponer, el tema del lugar, ¿no? El lugar entendido como, yo te diría, como un hábitat, ¿no? Con el tiempo, aunque ya había como cierto entendimiento, no te voy a decir que siempre estuvo clara la idea, ha sido un proceso en el que hemos ido trabajando en esto de dónde estoy parado, cuál es la realidad a la que estoy atendiendo y donde me encuentro inmerso, entendiendo además que todas las realidades son diferentes. Entonces, el territorio tiene condicionantes y atiende a diferentes dimensiones. La arquitectura, yo no entiendo la arquitectura como algo que está específicamente clavado solamente en el diseño y en construir un habitáculo. La arquitectura, como la historia nos lo demuestra, va a dar cuenta de lo que fue nuestro momento, de lo que fue una época, de lo que fue una cultura, de cómo entendíamos el mundo o bioclimatismo, y entonces tenemos diferentes estrategias proyectuales o constructivas que nos ayudan. Pero esto solamente atiende a una parte, pero la arquitectura sustentable, en términos amplios, estaría significando que vamos a entender todas las dimensiones o todos los factores que van a intervenir para construir un proyecto. Y ahí entonces, como tú decías, te encuentras en qué materiales tengo a la mano, cuáles son los recursos que tengo, que son súper importantes, recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos, cómo se conforma tu estudio, tu oficina en ese momento, cuál es tu alcance,
cuáles son las expectativas, los anhelos del habitante. Y entonces son un montón de cosas que tienes que ir tejiendo, ¿no? Y entonces creo que en tanto demos atención a todos estos, como a esta multifactorialidad, vamos a poder ser como más contundentes con la propuesta. Y yo creo que ahí, entonces la arquitectura deja de lado el gusto. O sea, yo creo que ahí el decir me gusta, no me gusta, o está fea o está bonita solamente porque me gusta o no me gusta, creo que ya no vale, porque hay cosas más importantes a las cuales atendimos para desarrollar un proyecto. Y yo creo que así es la manera como nosotros empezamos o hemos ido empezando a entender la arquitectura. De ahí, por ejemplo, el tema de que aquí tengamos expuesto este material, ¿no? Que tiene que ver con Puebla, que tiene que ver con Cholula, que tiene que ver con San Matías, que tiene que ver con este lugar donde se hace el barro, que tiene que ver con la economía local, que tiene que ver con ser sustentable, con cuánto me va a costar, cuánto voy a contaminar al traer un material de un punto a otro, y todas estas cosas empiezan a conectar. Sí, y sobre todo es súper importante, como lo dice, totalmente de acuerdo, no solamente es sobre si te gusta o no, sino que entiendas el trasfondo que hay en esa obra, ¿no? De analizarla no solamente como material o como por acabados, sino yo creo que es tener ese valor también de ir apreciando esos detalles que toman en cuenta en cuanto a economía, en cuanto a mano de obra, en cuanto en... Sí, exactamente. Y creo que esto que mencionas, así como lo estás diciendo, creo que lo más importante al final del día que tenemos que compartir. em, partes que suman a una obra. Y creo que cosas como esta información, como la que tenemos aquí en esta plática, creo que es una responsabilidad, ¿verdad? Creo que es una responsabilidad de parte de los que tienen ya la experiencia, de los que han tenido la oportunidad de hacer algo. Creo que es responsabilidad compartirla, ¿no? Está bien todo lo que ya hacen, pero creo que también deberíamos como pasarla, pues pasar esta información, ¿no? Y yo creo que ayudaríamos a que las nuevas generaciones ya tienen ellos muchas cosas, tienen ustedes tantas cosas como en las que ahora se mueven y desarrollan la realidad que están construyendo. Y yo creo que si nosotros compartiéramos de manera más fluida y más contundente lo que aprendimos en otro momento, creo que les podríamos ayudar a ustedes a hacer una mejor ciudad, a hacer un mejor mundo. Creo que sería una bonita manera como de encadenarnos, ¿no? Esta Claro. foto me gusta. No estamos, no estamos todos los que intervenimos. Aquí ya íbamos al final de la obra. Entonces nada más está Lupe a la izquierda, que era un oficial buenísimo. Después estaba Adrián, de la gorra roja, que fungía como el maestro. Después está mi hijo Julián, el niño. Después está Humberto, ayudante. Y después está Eloy, que también era oficial. Así es. Fue Y como, de los últimos momentos. claro. Dime, Y como usted dime. lo dice, tratando de compartir, esta foto me pareció también muy linda. La verdad he visto muy pocos que vean, que reconozcan el trabajo de su equipo. Y, y en ese ámbito, en el de compartir, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes arquitectos que recién egresan, a los estudiantes que están en el proceso y a los que están empezando su carrera? ¿Qué consejo les daría el arquitecto Luis Moctezuma? Quisiera decirles muchas cosas, pero creo que de los principales que me gustaría compartirles es, uno es entender que trabajamos para las personas, para el ser humano. Creo que eso es fundamental. No, no, el arquitecto, creo, en un estado ideal, lo que busca o debería buscar es la satisfacción del otro, en los términos en los que él puede modificar la realidad. ¿Sí? Estamos hablando de la construcción del espacio. Entonces, entendido eso, pues hay que recordar siempre que trabajamos para el ser humano. Y en segundo lugar, que se me hace también sumamente importante,
es entender el lugar en el que estamos trabajando. No estar siempre con la idea de tomar modelos prestados de otras arquitecturas, de otras latitudes, que no se adaptan a nuestras realidades. Y no hablo solamente del clima, de la lluvia, del sol, sino hablo de cuestiones no sé, de violencia, de política, ambientales. Entendamos dónde estamos parados y en función de ese entendimiento creo que debemos realizar la arquitectura. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, me da muchísima satisfacción poder haber tenido esta charla con usted, sobre todo ver ese lado de la arquitectura que no todos se atreven a mostrar, que no todos abren las puertas de ese baúl de los recuerdos de obra, de mostrar de verdad las problemáticas que muestran, que a las que se enfrentan, a veces solo como lo platicábamos anteriormente, vemos muchas veces la obra terminada, fotografiada para portada, pero a veces nos olvidamos del otro lado, del proceso que llevó, y me da también, yo creo que motivación, así como para todos los que nos ven, a no dejar de compartir nuestro trabajo, a no dejar de explorar los materiales, a no dejar de lado esa práctica. Pues me da gusto, Jimena, me da gusto escuchar lo que dices. Me gusta pensar o imaginar que en verdad estoy colaborando pues con las nuevas generaciones, ¿no? Como que eso es interesante o es importante para mí, pensar que en realidad estoy aportando algo, porque a mí me hubiera gustado que así pasara, ¿no? Creo que eso es fundamental en la formación del arquitecto, fíjate. Yo creo que es eso de que trata a las personas como a ti te gusta que te trataran, creo que aplica en este caso, ¿no? Creo que hay que compartir lo que a ti te hubiera gustado que te compartieran. Y bueno, pues te agradezco mucho, Jimena, el tiempo, pues que hayan puesto su interés en nuestro trabajo, al equipo de Arcson, de verdad muchas gracias, son unos grandes colaboradores, diría yo, y qué padre que además son jóvenes, ¿no? Jóvenes con estos proyectos, con esta fuerza que siempre, bueno, en mi caso se contagia. A mí me encanta ver a los jóvenes siempre haciendo cosas. Obtenemos energía de ustedes. Muchas gracias. A usted, arquitecto, muchísimas gracias. Gracias por participar en esta entrevista y recuerda a nuestro público dónde lo puede encontrar en sus redes sociales. Claro, en Instagram estamos como Moctezuma Studio y en Facebook, si no me equivoco, estamos como Moctezuma Studio de Arquitectura. Ok, lo vamos a dejar aquí en los enlaces en la descripción del video. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y recuerden, si quieren ver más entrevistas como esta, denle like, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Jimena, gracias a todos. Hasta luego.